Hoy es viernes 5 de septiembre de 2025. Hace 6 años atrás, cuando estábamos tomando la decisión de cambiar rotundamente nuestro estilo de vida para darle la vuelta al mundo, más allá de que era un deseo, nunca me hubiese imaginado que llegara este día de que ya terminamos de recorrer América y estamos a punto de arrancar una nueva etapa. Tenemos una ansiedad, pero esa ansiedad linda por todo lo que se viene. Nos quedan muy poquitos días para que el motorhome llegue a puerto y los podamos ir a buscar y así empezar esta nueva etapa por Europa y por África. Estoy muy feliz y muy emocionada de todo lo que se viene. Se vienen muchas aventuras. Si recién te estás sumando a este canal, junto con Santi, mi esposo, estuvimos viajando durante 5 años por toda América con nuestro motorhome y ahora, hace 31 días exactamente, dejamos nuestra casa rodante en Montevideo, en Uruguay, para enviarla en barco hacia Europa. Todavía está navegando, así que nosotros aprovechamos todo este tiempo para estar recorriendo República Dominicana y Puerto Rico, donde nos encontramos en estos momentos. Ya estamos en el aeropuerto para tomar nuestro vuelo. Como va a ser una escala en Estados Unidos, hay que hacer como una parte como si fuese Senasa. Nosotros ya lo hicimos y le ponen esa etiquetita amarilla a los bolsos como para demostrar que ya pasaron por esa parte. Equipaje despachado, ya estamos más livianitos. Nos vamos a hacer todo el proceso de migraciones, pasar los equipajes y demás. Estoy muy emocionada. Se te nota en la cara. Es que es re lindo, o sea, es como nada, arrancar un nuevo proyecto. Estamos súper ansiosos y felices por todo lo que se viene, así que nuevamente gracias a ustedes que nos han acompañado durante todos estos 5 años por América y qué lindo poder ya empezar una nueva etapa. Esta vuelta al mundo recién comienza. Todo listo, ya hemos pasado por control de migraciones, revisión de mochilas y demás, todo perfecto. Estamos listos, esperando el vuelo. Faltan aproximadamente unos 45 minutos para que arranque el horario de embarque. Acá les voy a dejar 2 recomendaciones. Una, vengan realmente con tiempo. Estábamos hablando de cuando uno ve que tenés que venir 3 horas antes al aeropuerto, te parece un montón. Pero entre que uno llega, te despachás los bolsos, pasás por todo lo que es el control de seguridad, migraciones y demás, la verdad es que se va pasando el tiempo y la verdad es que está bueno hacer todo con calma porque muchas veces se vuelve una situación ahí un poco de estrés. En el control de seguridad tuvimos que sacar las computadoras y demás. Otra recomendación, siempre vengan con medias sanas porque si te hacen sacar las zapatillas no debe ser cosa que tengas ahí. Así que como tenemos todavía un ratito, vamos a aprovechar a trabajar. Ustedes saben que siempre vamos aprovechando estos huequitos que vamos teniendo. Y acá la recomendación que les damos cuando estén en lugares como estos, aeropuertos, cafeterías o cualquier lugar que se vayan a conectar a una red pública, siempre usen una VPN para proteger su privacidad y evitar que nadie acceda a su información. Nosotros utilizamos Surfshark y además de darle el uso que les acabamos de contar, también la aprovechamos, por ejemplo, para ver series que están en los catálogos de otros países. También la utilizamos como antivirus y lo mejor es que con la misma suscripción lo puedes utilizar en dispositivos ilimitados. Aprovecha ingresando el link que aparece en pantalla y te dejamos en la descripción, surfshark.com/CIS, o utilizando el código CIS en tu compra vas a obtener 4 meses extra. Y si no te sirve, tenés garantía de 30 días de devolución de tu dinero. No sé a qué se debe esto, pero que no sabemos si esto fue alguna ocasión especial, si lo hacen siempre, si era una fecha particular, pero... La onda que le metieron, cómo cambió la onda del aeropuerto fue espectacular. Me encantó, es como la mejor despedida que podíamos tener de Puerto Rico. Es lo que hemos percibido estos días viajando por acá. Tiene mucha onda. Así que fue súper lindo. Gente ahí bailando, cantando, así que ya estamos listos para abordar.
Les voy a contar algo que nos acaba de pasar que no lo puedo creer. Nosotros normalmente, digamos, sacamos siempre el vuelo más barato acorde a nuestras necesidades. Si uno necesita equipaje y toda esa historia. Pero, por ejemplo, en las modalidades de las aerolíneas en las que uno tiene que pagar para elegir el asiento, no lo hacemos. Entonces dejamos que nos asignen el asiento aleatoriamente. La cosa es que esta era la situación en este vuelo, el que tenemos ahora, la escala que hacemos en Nueva York, y después de ahí ya el otro sí teníamos los asientos asignados. Es casi el último, o sea, fíjense, estamos en el baño al lado. Penúltimo, hay 53 filas, ir a las 52. Y cuando llegamos al asiento, hay un cartelito que dice for crew, que sería para tripulantes. Y no saben lo copado que están haciendo. Tiene apoyapié, apoyabrazo, mesita. Es gigante, miren el... O sea, yo mido 1,60 m, miren, o sea, me llegan las piernas. Y, o sea, nos sentamos acá y miramos 80 veces el asiento si efectivamente era. Miren, ahí digamos, o sea, en las otras filas, o sea, debería terminar acá y termina hasta acá, pero miren, o sea, hasta para apoyar los pies acá. Nos va a venir muy bien porque tenemos muchas horas de viaje. Ahora ahí me fijo y les digo exactamente que yo no sé si tuvimos la suerte porque nosotros este vuelo es de conexión, no sé, el que nos haya querido ayudar. Estamos, o sea, sería como que vamos a volar tipo en primera clase sin pagar primera clase. Estamos como volando en primera clase. Me encantan los mapitas. Bueno, tenemos unas 3 horas y media hacia nuestra primera escala. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Miren la tremenda vista que estamos teniendo en estos momentos de Manhattan. Nosotros vamos a aterrizar en Newark, que es New Jersey, pero que está enfrente de New York. Qué lindos recuerdos de todo lo que estuvimos recorriendo por acá el año pasado. Qué increíble, ¿no? Volver. Lo más increíble me parece pensar que estuvimos por acá manejando con la camioneta. Y ahí se alcanza a apreciar. Es muy mala la filmación, pero ahí está la Estatua de la Libertad. Ahí el avión, lo que se está moviendo. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through. Pasadita rápida por Estados Unidos, se veía todo Manhattan recién bajando, todo espectacular. Estamos a las corridas porque tenemos 10 minutos para llegar a la puerta de embarque y abre el embarque del próximo vuelo, que por suerte llegamos a tiempo y salió todo bien. Y ahora sí, vamos para Europa. Ya estamos subiendo al avión. Esta etapa del viaje arrancó con muchas cosas nuevas. Recién al momento de embarcar no hubo que presentar ni pasaporte ni tarjeta de embarque. Simplemente había una máquina con una cámara y con registro facial. Te identificaba, te decía qué asiento tenías y pasabas. Ahora que lo pienso, o sea, te hacían tener como el pasaporte ahí en la mano, pero no lo chequeaban. Lo que estoy pensando es que cuando hice el check-in por la página web, me pidió cargar una foto del pasaporte. Por eso ha sido el que pudo hacer el reconocimiento facial. Seguro, muy loco. Ya en el avión nos esperan 7 horas de vuelo y además 5 horas de cambio de horario para adelante. O sea, para nuestros cuerpos, cuando lleguemos va a ser como, no sé si 12 de la noche. No, si estamos saliendo acá 6, 7, vamos a las 2 de la mañana y vamos a llegar a las 7:45 a Bélgica. Y ya pum para arriba para salir a recorrer y aprovechar el día. Así que, ¿cómo van a terminar estos cuerpitos? Pero miren qué copado, como el vuelo es largo, tenemos almohadita y mantita. Esperemos poder descansar. Y llegó el momento de la cena. Esta es la entrada, dijeron recién. Mira, hummus con grisines, pan con manteca y una ensaladita. Y por acá un cheesecake de postre. Y ya para ponernos a tono con el destino al que vamos,
Arrancamos con cervecita, estaba incluido en el vuelo. Había 3 tipos de cerveza, o inclusive vino tinto o vino blanco. Obviamente que eso va a depender del vuelo en el que uno esté volando, pero era la tarifa Economy y todo esto estaba incluido. Y para el plato principal se podía elegir pollo, carne o pasta. Yo pedí pasta. Yo pedí pollo que viene con arroz. ¡Bienvenidos a Europa! Yo creo que claramente es la emoción que tenemos de estar acá, porque para nuestros cuerpos en estos momentos son las 2 de la mañana, pero acá son las... pues tengo que actualizar 8. el reloj, porque todavía lo tengo con hora de allá. 6 horas de diferencia, que justo nos cayó en toda la noche, o sea, perdimos la noche completa. Este día sí que va a ser eterno. Pero bueno, creo que hoy energías nos sobran. O sea, cuando veníamos en el avión y que vi el sol, es como que te motiva a que es un día nuevo, o sea, no siento ese cansancio. Obviamente que en unas horas seguro ahí lo vamos a sentir, pero bueno, yo creo que ver el sol y la emoción de estar en el viejo continente y empezar una nueva aventura. Viste que yo soy muy cabulera, ¿no? Pero, o sea, el 6 de enero, el 6, arrancó el viaje por América. ¿El 6 de septiembre? El 6 de septiembre, pero bueno, ahora ya llevamos, no sé, ya he perdido la cuenta de cuántos días de vivir viajando. Vamos a poner acá. Bienvenidos a Bélgica. Nos vamos a hacer migraciones y todo lo que corresponde para poder entrar al país. Y buscar las valijas. También. Migraciones, la verdad es que fue súper rápido. Gracias a mi esposa europea, porque no saben la cola, la fila que había para los mortales que no tenemos pasaporte europeo, pero literal había para 2 horas de espera. Así que les dejamos el dato. Yo ahí pregunté, le digo, o sea, porque había para pasar con pasaporte europeo. Le dije que mi esposo no tenía y nos dejaron pasar juntos. No nos preguntaron absolutamente nada más que por qué razón veníamos y o sea, sobre todo lo miró a Santi en realidad, turismo, y eso fue todo. Pero recomendación, digamos, por todos los requisitos que nosotros habíamos visto, que es obligatorio contar con un seguro de viaje. Nosotros les dejamos acá por si quieren contratar con Asís 365, que es el que venimos usando nosotros hace 5 años, que tienen descuento usando el código Hakuna 365. Y también leímos que te podían pedir solvencia económica y buscamos para ver cómo, para tener de referencia, y eran $120 aproximadamente por día, por persona. Entonces, dependiendo el tiempo que vos vayas a estar acá, es lo que tenés que demostrar que tenés. Pero la verdad que a nosotros no nos han pedido absolutamente nada. Y otra recomendación, tener el pasaje de regreso y tener reserva de alojamiento. Pero bueno, como les decíamos, a nosotros no nos pidieron nada y ahora ya estamos con nuestros bolsos para sacar el ticket para tomarnos el tren hacia el centro de Bruselas y buscar nuestro alojamiento, porque todo esto seguimos sin casa. Todavía estamos sin casa. Estamos más cerquita, pero todavía sin casa. Bueno, esto es lo más fácil, poner en Google Maps a dónde uno va y te tira, digamos, las opciones de transporte público, cuál es la que corresponde. A ver si acertamos y sacamos el pasaje correcto. 22,40 € para los dos, o sea, sería 11,20. Lo que leí es que al sacar, cuando uno viene al aeropuerto te cobra una tasa extra y ya pagándolo acá ya está incluida. ¿Tenemos ticket de tren? Tenemos ticket. Es como todo nuevo, ¿no? O sea, es encontrarse con todo nuevo. Si bien el inglés termina siendo la lengua como más utilizada, o porque es la más fácil, entre comillas, o más universal, eso quiero decir, la tenemos oxidada. Hace un montón que estábamos sin hablar inglés, entonces es como volver a arrancar con el inglés. Y acá, ninguno de los 3 idiomas oficiales del país son el inglés. Entonces, ya me descargué para tener, si bien tenemos internet en el celular, me descargué en el traductor por las dudas, el alemán, el neerlandés y el francés, porque esos son los 3 idiomas oficiales. Que no hablamos ninguno, pero ni media palabra. Así que lo bueno es que vos ves el dibujito del tren, hay que ir para al menos uno.
Ya estamos acá listos. Recién la señora de al lado me habló y yo le respondí sim en portugués. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. Ya estamos en Bruselas. ¡Salud! Primer café en Europa. Primer cafecito. Está súper agradable, hacen unos 16 grados. Ahí atrás, ahí debajo, está la estación central. Esto es pleno centro de Bruselas. Nuestro alojamiento está, no se ve, digamos, de la esquina hacia allá. Hay que esperar hasta las 11 de la mañana para que podamos ingresar porque andamos con todos los bolsos. Así que mientras tanto vamos a quedarnos acá en un cafecito, tomar algo y mantenernos sumamente despiertos. Estábamos leyendo recién todas las cosas que se aconsejan hacer para combatir el jet lag, porque como decíamos, para nuestro cuerpo son las 4 de la mañana. Y no hemos dormido, prácticamente un par de horas dormimos. Así que lo mejor es hidratarse mucho. Decía que en lo posible, si uno puede ir adaptando su horario los días previos a volar, pero bueno, eso ahí no suele ser tan fácil. Tratar de adaptarte al horario local. Esto que les contábamos del sol es como una de las mejores cosas, o sea, ayuda, digamos, la luz solar ayuda a que el cuerpo como que se resetee, comer en los horarios locales. Entonces, el plan para el día de hoy es hacer algo tranquilo, nada como muy forzado, pero tratando de mantenernos despiertos hasta lo más tarde que sea posible y acostarnos ya en hora local, así el cuerpo se va acostumbrando. Recién leíamos que dice que el cuerpo tarda un día por cada uso horario que uno cambia. En este caso nosotros cambiamos 6 usos horarios, o sea, adelantamos 6 horas, así que debería tardar 6 días en recuperarse. Leímos que cuando es así tanto el cambio, en menos tiempo el cuerpo se acostumbra. De todos modos, como que el cambio se siente. Ya hemos dejado los bolsos en el departamento, todavía no podíamos ingresar porque lo tenían que limpiar, se acababa de ir un huésped, pero pudimos dejar los bolsos y salir a recorrer. Así que arranca nuestra primera recorrida acá por Bruselas, la capital de Bélgica. Flat out on a beach bed. Between the sun and the deep blue sea. My feet in the sand. Green umbrella drink in my hand. If you must. Nosotros estábamos esta mañana desayunando por ahí y en estos momentos estamos en Mont des Arts, sería el Monte de las Artes. Dicen que es uno de los lugares más fotogénicos de Bruselas porque conecta lo que es la parte baja hacia allá con la parte alta, que detrás está el Palacio Real. Así que vamos a subir para ver qué tal las vistas, porque dicen que son muy bonitas. Miren qué linda vista, miren cómo se ve todo desde acá arriba. La verdad es que es muy bello. Qué bien que arrancamos, ¿eh? Tremendo, ¿no? Espectacular. Y hacia allá atrás, el palacio. Mientras más arriba vamos, más linda se ve la vista del monte. Nuestro viaje por Europa empieza acá por Bélgica porque acaba de llegar nuestro motorhome a la ciudad de Amberes en los próximos días. Pero además de eso hay una buena excusa para arrancar nuestro viaje acá porque Bruselas, además de ser la capital de Bélgica, es considerada la capital de Europa porque acá se encuentra la sede de la Unión Europea. Yo pensé que iba a decir para brindar con una buena cerveza. Ah, bueno, eso también, pero eso lo podríamos por la hacer. llegada del motorhome. Y también, como otro dato importante, acá se encuentra la sede de la OTAN. Wonder how I missed it all. I missed it all. Y acá estamos frente al Palacio Real, justo está en obras, hay una construcción por acá. Y si bien la familia real no vive acá, es la sede de trabajo del rey actual, que es Felipe de Bélgica. It's just a phase. There's beauty in heart. Y miren lo que es este lugar, otro de los puntos más icónicos que tiene la ciudad. O sea, una locura, ¿no? Las construcciones, los edificios.
Es considerada una de las plazas más bellas del mundo y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue construida en el siglo XV como centro comercial de la ciudad y hoy está rodeada de edificios que parecen sacados de un cuento. El imponente ayuntamiento gótico, la Casa del Rey y las antiguas casas gremiales con fachadas decoradas en oro. Me pasó que llegué acá y no sabés para dónde mirar porque literalmente es todo fabuloso. Está todo revestido como así en una pintura dorada que parece oro. Es impresionante. Y de pura casualidad nos encontramos que se está haciendo la edición número 25 de la Semana de la Cerveza Belga. Qué buena semana para caer acá, ¿no? O sea, obviamente que vamos a venir a recorrer, pero antes vamos a aprovechar a hacer un free walking tour, que para los que nos preguntaban siempre los reservamos por Civitatis, que les dejamos acá el link en la descripción, y son en español, así que después de que hagamos el recorrido, como dice su nombre, es gratuito y uno le deja la propina que considera al guía. Y hemos llegado al monumento emblemático de la ciudad. Contradictorio porque lo comparan con la Torre de Pisa, con la Torre Eiffel. Bueno, el monumento más emblemático de Bruselas es este. Yo creí que era más grande. Encima. Yo también, o sea, la foto que habíamos visto pensé que era más grande. Es el Niño Meo. Niño Meón, ¿cómo sería la traducción? Miren la cantidad de gente que se acumula acá para sacarse una foto con la estatua de este niño que está meando. Y lo que dicen es que lo van vistiendo dependiendo la época del año, dependiendo la festividad, lo visten de una manera distinta. O sea, hay veces que está totalmente desnudo. Pero es muy chiquito, no sé, debe medir ¿cuánto? 40 centímetros de alto. Es muy chiquitito. Que esta ciudad fue atacada completamente. Resulta que los enemigos de Bruselas comenzaron a incendiar las casas que eran de madera en su momento y toda Bruselas estaba completamente incendiada. La gente estaba huyendo de las ciudades, estaba yéndose a otras partes, todo el mundo recogiendo las cosas de su casa y los familiares, pero menos mal que dentro de este incendio había un niño que había bebido mucha cerveza. El niño meó sobre todo el incendio de Bruselas, apagó completamente todas las llamas de la ciudad, salvó la vida de millones de bruselienses y se convirtió en un héroe. Entonces le hicieron una escultura como el héroe Meón. Nos contaba la guía que hay más de 70 historias acerca del origen del Mannequin Pig, ese es el nombre. Y bueno, dice que tiene 60 centímetros, es súper pequeñito, pero que le ha pasado un montón de cosas, le han hecho graffiti, lo han roto, lo han sacado, bueno, ya han tenido que cambiarlo en varias oportunidades. Y lo más curioso es que, como les decíamos, no siempre está vestido, sino que le van colocando indumentaria, pero todo esto está, digamos, es un ícono acá en Bruselas, entonces se utiliza como un elemento de marketing. Entonces, si vos, por ejemplo, querés promocionar algo, dice que ya sea desde marcas, países, equipos de fútbol, de todo, te contactás con el ayuntamiento acá en Bruselas y hay una persona que es la única persona que se encarga de cambiarlo y ponerle esa indumentaria. De hecho, que tiene un sastre personal y dicen que hay más de 1500 trajes que le han hecho. La verdad es que es súper curioso. Junto con esto de los trajes, actualmente está orinando agua, digamos, porque está conectado a una fuente, pero ciertas publicidades que se han querido hacer, ya sea de un país o de una marca o algo, dice que lo conectan con ácido, vino, cerveza, tequila, un montón de bebidas y que se abren esas puertas, entonces uno puede ir y directamente servirse en un vaso de la bebida que está orinando en ese momento.
Bruselas nació en el año 979 cuando se levantó una fortificación en una isla del río Sen. Con el paso del tiempo, ese pequeño asentamiento fue creciendo hasta transformarse en una ciudad llena de historia y de contrastes. Aquí conviven palacios reales, iglesias góticas y arquitectura moderna, en un equilibrio único entre pasado y presente. La verdad que esta ciudad no deja de sorprendernos paso a paso. Miren lo que es esta galería con todo un techo vidriado que es gigante. Deben ser como, no sé, 2 cuadras de largo. Estas galerías se llaman galerías reales porque están divididas como en 3 alas. Esta es la de la reina, está la del rey y hay una parte que es la del príncipe. Y tuvieron muchísima importancia acá en Bélgica porque nos contaban recién que llueven 280, 300 días al año, con lo cual tener estas calles cerradas hace que un montón de locales se instalaban en estas galerías para poder seguir vendiendo los días de lluvia. Como no podía ser de otra manera, se hizo la hora del almuerzo y vamos a probar algo típico. Hay 4 cosas, hay varias comidas típicas, pero hay 4 cosas muy ricas y muy típicas acá en Bélgica. 1, las papas fritas. Miren esa cola que hay de atrás. Este lugar está muy recomendado, dicen que son una de las mejores papas fritas, así que estamos ahí haciendo la cola. El resto de las comidas son waffles, cerveza y chocolate. Así que un lujazo poder probar y mostrarles estas comidas tan ricas. Tenemos el almuerzo de hoy. ¿Qué tal las famosas papas belgas? La particularidad que tienen estas papas es que son fritas 2 veces, nos explicaban. Primero con aceite y después con grasa animal. Entonces yo estaba conversando con la guía del tour, hizo el comentario porque si alguien es vegano, bueno, son fritas la segunda vez con grasa animal. Están muy ricas. Unas buenas papas fritas nunca pueden fallar. Para que sepan los precios, por ejemplo, este cono grande de papas costaba 5 euros y si lo pedías con una salsa, 6 euros. Todo esto pagamos 12. Y en toda la ciudad se ven un montón de chocolaterías, así que vamos a entrar a visitar una. Algo típico de acá, hay que probarlo. Hello. Yeah, please. White. Thank you. Okay. This one. Me lo dio y le metí un bocado. Está muy rico. Por ejemplo, todos estos chocolates que se ven acá, una tableta, 3,50 euros. Que de paso aprovechamos a contarles, el cambio que nos está tomando la tarjeta es de 1 euro, equivale a $1,17. Estos son bombones. Miren, viene un tarrito así, vale 9 euros el tarrito. Vamos a aprovechar a contarles algo que nos explicó hoy la guía. Nos decía que si bien Bélgica es uno de los países más pequeños, tiene 12 millones de habitantes. 12 millones de habitantes, un montón. Impresionante, o sea, ya van a ver, o sea, vamos a poner un mapa acá para que vean y tomen dimensión. Lo que nos decía que hay, además de mucha población, es que hay muchas bicicletas y lo curioso es que las bicicletas tienen prioridad. Vos te tenés que correr, o sea, si la bicicleta te choca, la culpa es tuya. Excuse me. I just want to ask, are you YouTubers? Y continuando con el tour gastronómico, vamos a probar un gofre que recién leímos y no es lo mismo que el waffle. Es parecido, pero este es como menos esponjoso, más tipo galleta. Eso fue lo que entendimos, así que vamos a ver qué tal. La pinta que tiene. Pues miren, todos los que hay acá tienen buena pinta. El gofre solo cuesta 3,50 euros y estos que vienen así con un extra arriba cuestan 7 euros. ¿Ves que? O sea, ya al cortarlo sí, se siente que es más duro. Es muy rico esto. ¿Por qué como más crocante? Me encantó. Espectacular.
Y la verdad que llegar a Bélgica, el fin de semana que está la fiesta de la cerveza... O sea, si lo planeábamos, no hubiera salido tan bien. Miren lo que es esto. Todo ahí adentro hay un predio donde se puede tomar diferentes tipos de cerveza. Y miren lo que es el entorno, ¿no? Una locura. Estamos enamorados de esta ciudad, nos parece muy bella. Hemos recorrido hoy todo el día, ya como unos, no sé, 7 kilómetros hemos caminado. Aprovechamos a dejar las cosas en el departamento, nos dormimos en una siesta literal de 15 minutos que nos animó un montón y estamos acá para cerrar el día tomando una cervecita. Hoy la guía nos decía que había como 3.000 tipos de cervezas y vos podías estar tomándote 4 cervezas todos los días durante 5 años y no ibas a alcanzar a probar todas las cervezas que hay en Bélgica. Miren lo que es esta tabla con todas las cervezas que decían. Bueno, no sé cómo se va a escuchar esto porque es un caos de gente, una onda muy linda, todo el mundo tomando cerveza. Te dan una tarjetita que vos tenés que cargarle plata, son tokens, y esos tokens vos después los cambiás por las cervezas. Te cobran un token que son 2 euros para como activarla y después te cobran 2 tokens que son 4 euros para obligarte a que la gente devuelva el vaso, digamos, te cobran cuando te entregan un vaso de vidrio, te reintegran ese dinero cuando devuelvas el vaso. Así que, no sé, vamos a ver, lo mínimo que podíamos pagar eran 2 euros. Vamos a tomar una cerveza y brindar que estamos en un nuevo país. ¡Salud! ¡Salud por nuestro país número 25! Lo rica que está. Pedí esta, a mí yo no soy de las cervezas frutales, pero hoy la guía nos contaba que como que cualquier cerveza que diga triple es muy típica de acá y recién le preguntábamos al chico, había entendido que era de Bruselas y dijo que en realidad es general de Bélgica. Pero son todas cervezas con gustos muy frutales. De todos modos, esta yo no le siento mucho gusto frutal, está muy rica. On Brussels' iconic Grand Place, full of cheer. To honor the craftsmanship, rich and rare, and taste the passion our brewers share. In every proper glass, a story is told, for the flavors light and bold. To experience the true magic of Belgian beer, its power to bring us all together right here. Uniting people from far and wide to laugh, connect, and stand side by side. Let's raise a glass to the spirit in this place. A toast to connection with a smile on each face. Thank you all for being here. The time has come to all say cheers. 5, 4, 3, 2, 1, cheers! Bueno, nos hemos tomado, ¿cuántas? Una cada uno y una para compartir. O sea, hay un lugar para hacer un test de alcoholemia. No mientas. ¿Cuánto tengo? No mientas. Dale, 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 dale. 0,6. Unsafe, dice, mira, no podría ¿Viste? manejar. Ya no estás más para manejar. Volvé en 1 hora y media. Por suerte no estoy manejando. Esas maquinitas están a las afueras. Me pareció buenísimo por si uno está manejando y quiere revisar antes de salir a manejar. No sé cuáles serán las condiciones acá, pero me parece muy bueno porque un montón de veces hablamos cuando siempre preguntamos, ¿no? Si en el lugar, en la ciudad, provincia, país donde estemos viajando, si hay alguna restricción con el alcohol. No porque seamos alcohólicos, pero tomarte un vasito de cerveza y uno dice, ¿cuánto es? Bueno, la verdad que los vasitos eran chiquitos. Me sorprende que ya es 0,06. Y pero igual acabamos de dejar de tomar uno. De acá a media hora capaz que ya te bajó. Así que, pero está muy bueno. No sé si se toma magnitud del lugar donde estamos, pero todo esto que estamos viviendo es rodeado de esta majestuosidad de edificios. Qué lugar increíble. Lo hemos logrado, gente. Son las 9 de la noche acá en Europa. Para nuestros cuerpos son las 3 de la tarde y nosotros arrancamos ayer a las 6:30 de la mañana. O sea, básicamente han sido casi unas 36 horas casi sin dormir porque hemos dormido, creo que 3 horitas con mucha suerte en el vuelo. Así que nos vamos a descansar y mañana será otro día.